En el año 1998, en la comuna de Gualañé, Chile, Denise Farías Sáez, de tan solo 4 años, jugaba a las afueras del negocio de sus padres, en donde fue interceptada por un sujeto que se la llevó. Tras percatarse de la desaparición, la familia de la pequeña comenzó a buscarla en lugares cercanos, pero pocas horas más tarde, se enteraron que la menor estaba muerta en la casa de un vecino. El autor del crimen era Cristian Andrés Vilos Valenzuela, de 23 años, un sujeto que vivía a 30 metros de la familia Sáez Farías y que tras matar a la niña, se entregó voluntariamente en la comisaría. El caso generó gran conmoción a nivel nacional por la frialdad que mostraba el asesino, dando pie a que los medios de comunicación lo bautizaran como el Chacal de Gualañé. El primer estudio psicológico presentado ante la justicia determinó que no se detectaron síntomas de psicosis ni signos de daño cerebral en el acusado, pero que sin embargo era una persona agresiva e incapaz de controlar sus impulsos violentos. Por último, el documento señala que al ser consultado por el hecho, Vilos nunca mostró sentimientos de culpa o arrepentimientos. La investigación realizada por la Fiscalía pudo corroborar los minutos previos al asesinato de la menor, la cual fue engañada para ingresar a la casa del agresor por medio del robo de una muñeca. Posteriormente procedió a violarla y asesinarla. Tras el crimen, el sujeto se dio una ducha, se cambió de ropa y salió de su casa con destino a la comisaría, momento en el cual saludó al padre de la pequeña Denise, quien aún no se enteraba de lo sucedido. La propia hermana de Cristian Vilos, al ser consultada por la prensa, afirmó que si su hermano salía en libertad, podía cometer otro crimen similar. Cristian Vilos sería condenado a la pena de muerte en 1999, sentencia con la que incluso la propia madre del asesino estuvo de acuerdo. Al ser consultada por un periodista, la mujer afirmó que su hijo jamás podría rehabilitarse y que simplemente encomendaba su alma a Dios. Pocos meses después del fallo, la Corte Suprema le evitaría enfrentarse a un pelotón de fusileros debido a que se modificó el Código Penal chileno. Así, su sentencia pasó a ser un presidio perpetuo simple, por lo que luego de 20 años podría hacer los requerimientos para optar al beneficio de la libertad condicional. Esta situación se dio debido a que aún no se instauraba el presidio perpetuo calificado o de por vida. Con ello, el Chacal de Gualañé pasaría a ser una de las últimas personas en Chile a ser sentenciada a la pena capital, a pesar de que ésta no fue ejecutada. Tras las rejas, Vilos se dedicó a terminar su escolaridad, pues solo poseía estudios hasta 4º año de primaria. Durante el año 2012 fue trasladado desde el penal Colina II de Santiago a uno en la región del Biobío, ya que se difundió el rumor de que era un soplón de gendarmería y su vida corría peligro. En el año 2018, los medios de comunicación realizaron varios reportajes sobre el caso, ya que Cristian Vilos solicitó el beneficio de la libertad condicional, la cual finalmente fue rechazada. Aún así, según el Código Penal chileno, el condenado podría seguir pidiendo una revisión a su condena durante varios años. El viejo del saco, el viejo del costal o el hombre de la bolsa es un personaje del folclore hispánico del siglo XVI, el cual supuestamente vagaba por los barrios raptando niños cuando comenzaba a anochecer. La historia, que aún a día de hoy cuenta con relativa fama, fue ideada para que los hijos obedecieran a sus padres y no se expusieran a los peligros de la calle.
Y aunque la leyenda no se inspira en un hecho específico, sí encuentra un paralelismo con varios infanticidas de la época, los cuales efectivamente raptaban y asesinaban a menores de edad. La figura del viejo del saco se popularizó en Chile a mediados de abril de 1954, luego de que el cadáver de un niño fuese encontrado parcialmente desnudo en la periferia de Santiago, región metropolitana. Las primeras pericias determinaron que el pequeño había fallecido 8 o 10 horas antes de ser hallado y que el cuerpo mostraba heridas superficiales en el cuello, las que habrían sido producidas por una enorme mano izquierda. Un informe hecho con mayor detención por la policía informó que el cadáver presentaba signos de haber sido violado. El documento además estableció que la muerte del menor se dio por sofocación luego de haber sido abusado con la cabeza presionada contra el suelo, lo cual no le permitió seguir respirando. Los medios de comunicación de la época se harían eco de la noticia, popularizando un retrato hablado de la víctima, el cual sirvió para que días después se diera a conocer su identidad, la que correspondía a Luis Gastón Vergara Garrido, de 9 años, hijo de una familia disfuncional. El contexto del pequeño Luis no era muy distinto al de otros menores que vivían en la periferia de Santiago en 1954, donde existían grandes industrias, malas condiciones de salubridad y una gran pobreza. En este entorno era común ver a niños y adolescentes no escolarizados que vagaban por las calles y que se hallaban bajo una fuerte condición de vulnerabilidad. Las autoridades llegaron a la conclusión de que el asesino debía ser un sujeto zurdo y de gran estatura, aunque no contaban con más pistas. Sospecharon que posiblemente se trataba de uno de los vagabundos que frecuentemente deambulaban por la zona y se decidió realizar varios interrogatorios, aunque no se pudo llegar a nada concluyente. Pocos días más tarde, un joven de 17 años se presentó en la comisaría de Santiago, denunciando que un sujeto había intentado violarlo y ahogarlo en una acequia. El muchacho además relató que solo pudo sobrevivir gracias a que vecinos del sector, alertados por sus gritos, intervinieron, aunque finalmente el agresor consiguió darse a la fuga. Tras la denuncia, la policía pondría bajo arresto a Francisco Varela Pérez, un hombre de 52 años que vestía harapos y se encontraba totalmente borracho muy cerca del lugar de los hechos. Una de las características físicas que llamó la atención de los investigadores es que tenía la mano derecha mutilada. Las evidencias y el testimonio del menor hicieron que Varela se convirtiera en el principal sospechoso del ataque. Durante los primeros interrogatorios, Varela se negó a colaborar, aunque todas las evidencias recaían en su contra. Una vez que fue trasladado a la brigada de homicidios y acorralado por diversas pruebas científicas que lo incriminaban, el sujeto no solo confesó el intento de homicidio, sino también el asesinato del pequeño Luis Vergara. Las autoridades dieron inicio a una reconstitución de la escena del crimen, tras lo cual los medios de comunicación de la época apodaron a Francisco Varela como el monstruo de Carrascal, debido a la indiferencia y sangre fría a la hora de narrar el asesinato. Solo se excusó diciendo que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando violó y sofocó al menor, pero no se le vio afectado ni manifestó arrepentimientos. Durante la reconstitución de escena quedó plasmado el interés del público por el caso, ya que alrededor de 1000 personas llegaron al lugar, ubicado en un potrero cerca de la calle Carrascal. Según la prensa, el comportamiento de la gente pasó de la indignación a un intento de linchamiento que sería disuadido por el gran contingente policial que se encontraba en la zona.
El juicio contra Francisco Varela fue un proceso que no quiso ahondar sobre las sospechas de que pudo haber estado involucrado en alrededor de otros 20 crímenes de iguales características. Esto debido a que antes de llegar a vivir a la periferia de Santiago, se habría desplazado por varios sectores vulnerables de Chile. La investigación pudo determinar los acontecimientos previos al crimen, dando cuenta que el pequeño Luis había escapado de su casa, ya que su padre había llegado borracho y comenzó a golpear a su madre. El menor salió asustado y corrió por ayuda, siendo interceptado por Varela, el cual lo llevó hasta un potrero cercano, en donde lo violó y asesinó. Los padres de la víctima afirmaron ante el tribunal que no denunciaron la desaparición, pues estaban acostumbrados a que se ausentara del hogar durante varios días. Aparentemente el pequeño dormía en la calle y a veces en otros hogares, realizando trabajos informales en completa indefensión. La defensa argumentó que Francisco Varela era un alcohólico y que habría cometido el crimen en estado de ebriedad. Sin embargo, aquello no impidió que el juez lo condenara a la pena de muerte por fusilamiento, la cual se hizo efectiva en 1956. El monstruo de Carrascal no solo se transformó en uno de los criminales más emblemáticos de la crónica negra chilena, sino que popularizó la leyenda del viejo del saco en el país. Si bien no llevaba un bolso a cuestas, era un depredador de niños que posiblemente había asesinado a unas 20 víctimas. La madrugada del 22 de octubre del año 2013, un grupo de mujeres que caminaban por un paso bajo nivel cercano al penal Santiago I observó a lo lejos una columna de humo negro. Al acercarse al lugar, se dieron cuenta que la combustión provenía del cuerpo descuartizado y parcialmente quemado de una mujer, y rápidamente llamaron a la policía. El hallazgo de una cabeza, un tronco, 2 brazos y 2 piernas fueron el resultado de la investigación, aunque la zona pélvica, que también había sido seccionada, no pudo ser localizada por los agentes. En la escena también se encontró un carro de supermercado, en el cual posiblemente se habían transportado los restos humanos. Los análisis forenses indicaron que la víctima sufrió una fuerte contusión en la cabeza y posteriormente falleció por ahorcamiento. También llamó la atención que los cortes con los cuales había sido desmembrada estaban excepcionalmente ejecutados. El cuerpo tenía restos de hielo y polen, por lo tanto se comenzó a barajar la hipótesis de que fue descuartizado en un lugar alejado de la ciudad, puesto en el interior de un frigorífico y trasladado hasta el paso bajo nivel frente al penal, en donde le prendieron fuego. Sin más antecedentes, la investigación se centró en intentar identificar el cadáver, siendo la única pista un tatuaje de 3 flores que se ubicaba en el pecho izquierdo de la víctima. Los medios de comunicación se encargaron de masificar la macabra noticia y una fotografía del tatuaje, el cual a los pocos días sería identificado por una mujer que afirmaba que pertenecía a su hija desaparecida, Marta Peña Zamorano, de 31 años. Se pudo establecer que la última vez que la víctima fue vista con vida fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, después de vender un teléfono celular por 15,000 pesos. Marta Peña Zamorano era madre de 3 niños y durante un tiempo se desempeñó como asistente de cocina, trabajo que posteriormente abandonó ya que presentaba una fuerte adicción a las drogas, tras lo cual comenzó a dedicarse al comercio sexual. La investigación para buscar al culpable del crimen se centró en un posible ajuste de cuentas, debido a que la víctima mantenía antecedentes penales por tráfico y consumo de drogas.
Las características del homicidio daban pie para sospecharlo, ya que se habían ensañado de manera especial con su cuerpo y lo habían dejado en un lugar público. Aún así, no se pudieron establecer vínculos específicos ni pruebas concluyentes que la ligaran al mundo del narcotráfico. Por último, se interrogó a su pareja, la cual, según testigos, constantemente ejercía violencia sobre ella, pero tampoco se pudo probar su participación en el crimen. Una de las pocas pistas significativas en la investigación fue la cámara de seguridad de una bencinera cercana, la que grabó a un sujeto vestido de negro, con una capucha, llevando un carro de supermercado, en el que iba envuelto en bolsas de basura el cadáver descuartizado de Marta. Por la hora y la vestimenta, no se pudo establecer la identidad de la persona, solo que medía aproximadamente 1,60 de estatura y que cojeaba. El carro de supermercado en donde se trasladaron los restos de Marta fue abandonado a pocos metros del paso bajo nivel. Para sorpresa de los forenses, algunos de los rastros de sangre encontrados en el carro no pertenecían a la víctima, lo que de inmediato alertó a la policía. Una huella dactilar sería descubierta en el carro de supermercado y se pudo identificar a un sujeto de 42 años que cuidaba autos cerca del lugar y que tenía antecedentes por amenaza, pero no fue posible vincularlo al crimen. Aunque la policía le tomó declaración en calidad de imputado, no lograron obtener información coherente, pues el hombre era un discapacitado mental que por lo demás físicamente no tenía ninguna similitud con la silueta de la persona que quedó registrada en las cámaras de seguridad de la bencinera. Hasta el día de hoy, el caso continúa sin ser resuelto y parece haber llegado a un punto muerto. La madre de la víctima planteó en una entrevista cedida en el año 2015 que las autoridades no han hecho un esfuerzo por resolver el crimen debido a su condición socioeconómica. El sitio en donde fueron encontrados los restos de Marta Peña se transformó en un lugar de oración y veneración, en donde personas que van a ver a sus familiares al penal Santiago I piden distintos favores y dejan pequeñas ofrendas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.